hablando de esto de Data Driving Coaching, ¿no? Y un poquito es la experiencia que quería compartir con ustedes. Y siempre el espíritu de esto hoy día, como lo vamos a ver, es poder mejorar los resultados y acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, en periodos de tiempo breves. Así que, Alejandra, si podemos pasar a la próxima. Un poquito como para situarnos cómo surgió esto, que seguramente ustedes algo ya saben. No, la anterior, Alejandra, ahí va. El coaching profesional, si bien tiene orígenes eh, por parte de gente de Chile, que después estuvo en el MIT un poco antes, pero tomó auge a partir de los 80 y los 90, pero no tenía una herramienta fundamental que era toda esta información. Y lo que se hacía en el coaching era, como dice acá, solamente desde el punto de vista cualitativo, mejorar perspectivas, cómo alcanzar objetivos, cómo ir transformando ciertos barreras que tenía la gente. Pero en paralelo, también en esa misma época, o sea, en los 80 y 90, las empresas empezaron a desarrollar indicadores. Creo que ustedes están familiarizados con el tema de los KPI, evaluaciones 360, bueno, para temas de recursos humanos, encuestas de clima, ¿sí? Y lo que se hizo fue, ¿por qué no unir estos dos mundos, ¿no? ¿Por qué no hacer un mix entre lo que es el coaching, de cómo puedo vencer ciertas barreras, pero ayudado fundamentalmente por temas más duros, si se quiere, ¿no? Y ahí tienen un ejemplo que probablemente ustedes lo conozcan muy bien, que es lo que se denomina el People Analytics, que lo desarrollaron para recursos humanos, empresas como Google, IBM, Deloitte y bueno, la misma SAP también, ¿no? Entonces, ¿con qué espíritu? Bueno, variado, ¿no? De temas de comunicación, de bienestar emocional, de productividad, pero que todas hablan un camino para el comportamiento organizacional. En particular, hoy, y porque fue lo que más tiempo le dediqué, les voy a comentar un poquito de un proceso en particular que tiene que ver con la venta, ¿sí? Pero hoy ya esto sigue evolucionando y obviamente sumado a lo que había en su momento, tenemos que incorporar la inteligencia artificial a la práctica de Data Driving Coaching, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, Alejandra, por favor. Bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos para que podamos empezar a trabajar en este tipo de... ¿podemos volver atrás, por favor? Sí, sí, no sé por qué está como así muy Ok, sensible. bueno, está un misterioso personaje ahí trabajando. Eh, lo primero que tenemos que hacer es definir un área de trabajo y dentro de esa área de trabajo un proceso en particular. A mí me tocó durante varios años, como les dije antes, trabajar en temas de ventas. Aquí yo estoy representando lo que sería un proceso tipo de ventas que obviamente empieza en generar prospectos, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con generación de demanda. Después, una vez que se generan los leads, bueno, ver cuál de ellos tienen algún grado de evolución y que tienen las condiciones como para seguir adelante. Y si esto ocurre, generalmente voy a tener una reunión con el potencial cliente donde voy a estar posicionando cuáles son mis productos, soluciones como lo querramos ver, hasta que finalmente se produce una propuesta de valor.
¿ok? Luego entramos en una etapa de negociación y finalmente vamos a saber si hay una venta o no, ¿ok? Importante es que para cada una de estas etapas hay un rigor metodológico, ya lo vamos a ver, y también hay datos de apoyo, ¿sí? De dónde saco mis prospectos, de qué manera califico, pero me voy a detener un minuto en algo importante que es si se produce la venta o no. Eh, y nos podemos preguntar, bueno, pero si no se produce, qué me puede interesar? No, es que justamente ahí empiezo a alimentar al proceso también. ¿Por qué perdí? ¿Por qué no la gané? ¿Sí? Entonces, se hace todo un análisis en muchas empresas este, para saber cuál fue el motivo de por cuál no se dio. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Entonces, ¿cómo arrancamos este proceso que ya dijimos? Vamos a un área determinada, en este caso ventas. De nuevo, Ale, si lo pueden poner el anterior, se ve que hay algo ahí, un error. Eh, ¿Cómo arrancamos? ¿No? Si dijimos vamos a un área, elegimos un proceso determinado. En este caso, en el caso de ventas, es fundamental que se adopte una metodología. ¿Sí? Por ahí ustedes no están familiarizados con lo que es un proceso de ventas, pero tiene embebido una metodología, no es un acto aleatorio. Entonces hay que seguir cierto rigor. Las preguntas que se hacen para calificar si una oportunidad es valiosa o no están tipificadas, ¿sí? Cómo negociar es parte de una metodología, cómo presentar una propuesta de valor y obviamente cómo llevar adelante una reunión de posicionamiento de un producto o servicio. Lo segundo, lo dijimos, lo mencionamos, que es tener datos del cliente. Y acá es muy importante esta comunicación que existe entre quien va a querer tener un resultado de esto y el resto de la gente que va a tener que adoptar esta herramienta. ¿Por qué? Voy al área de ventas, no es lo mismo vender en un cliente que no lo teníamos dentro de nuestro territorio o que no era directamente cliente de la compañía, entonces eso tiene un mérito. No es lo mismo vender cualquier producto, hay productos que tienen más rentabilidad que otros, hay otros que es necesario posicionarlo, y obviamente si queremos simplificar esto, no es lo mismo aquellas personas que sobrepasan la cuota asignada que las que no lo alcanzan y que no lo alcanzan por mucho. Entonces, todo esto ayuda, si ustedes van viendo, en el desempeño que nosotros pretendemos de un ejecutivo de ventas. Y en particular, hilando un poquito más fino, inclusive no es lo mismo vender en cualquier época del año, ¿sí? Es muy importante para las empresas hoy día empezar a medir la predictibilidad, ¿sí? Todos sabemos que vivimos en un mundo con muchas incertidumbres, por tanto, hacer mucho más previsible nuestras ventas es un valor enorme. Y eso lo hacemos justamente en parte con la metodología, pero siguiendo este, este tema que es el Data Driven Coaching, ¿no? Entonces, hay que seleccionar a aquellos ejecutivos, ¿sí? Que quieren entrar en este proceso de mejora, y muchas veces, como se desprende de lo que les decía antes, hay que trabajar internamente para desarrollar cuál es el modelo de datos que mejor se va a ajustar a lo que la empresa pretende. ¿Sí? Podemos tener crecimiento, pero medido de distintos lugares. Solamente me interesa tener mejor revenue, o más ganancias, solamente me puede interesar vender más producto y tener mayor participación de mercado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y
Lo que sí es importante que para que esto tenga lugar, este proceso se lidera con gente que tenga incumbencia en estos procesos. En mi caso personal, yo pude trabajar esto, desarrollé muchos roles en venta, por suerte también en varios lugares de Latinoamérica, entonces ayudaba a mis colegas de la región. Y por tanto, lo que tuve que sumar a mi conocimiento específico del área de ventas fue estas herramientas, ¿no? De coaching ontológico, de PNL, para poder ayudarlos a sortear estos impedimentos, barreras que se presentaban para no poder cumplir sus objetivos. Y ahora sí, pasamos a la próxima. Alejandra, no sé cómo es la modalidad, pero si alguno tiene una pregunta y la quiere hacer, de mi parte no tengo problema, si no las hacemos al final, ¿eh? Sí, creo que mejor al final, Guillermo. Ay, perdón, pero Ok, no sé ok, por qué se pasa de a ok, dos, no sé sí, por sí, qué. sí, pero ya sabemos que es así, ok. Disculpas por eso, no sé, debe haber algún parámetro que lo está haciendo. Bueno, volviendo al tema de ventas en particular, ¿cómo es que esto se hacía? Bueno, había un programa, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, y la idea no es abrumar al vendedor, porque como ustedes se lo pueden imaginar, ya todas estas empresas tienen reuniones de seguimiento, se denominan los forecasts o los pronósticos de ventas, donde hay por parte de la estructura comercial un seguimiento exhaustivo de todo esto. Pero sí, para la ayuda se pactaban sesiones, en este caso la empresa lo hacía por trimestre, ya que se veían, tiene que ver muchas veces con empresas que cotizan en bolsa, el hecho de poder mostrar trimestre a trimestre o quarter by quarter cómo es la evolución, ¿no? De las ventas, en qué cosas, y eso es lo que se hace en cada una de las sesiones. Pero como ustedes ven también hay flexibilidad, ¿no? Porque llegando a fin de año, que es un momento muy particular para las empresas y en particular para el área de ventas, bueno, se hacen sesiones más ajustadas a ese cierre del año, ¿no? Que es tan importante. Pero, de todas maneras, si ustedes ven sobre el margen izquierdo, hay ciertas cosas que se van manteniendo, ¿no? El hecho de extraer información previa, alinear esa información con los objetivos que se pretenden, ¿sí? Y cómo se va a dar la devolución al ejecutivo. Pero esto es más o menos un ciclo comercial y cómo a través de una o dos sesiones en el trimestre, no más que eso, se va teniendo mejoras importantes, en este caso, en la performance de venta. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, acá no sé si lo van a llegar a ver. ¿Podés? Ahí está. Hay tres elementos fundamentales. Yo les hablé de metodología. eh, si podemos volver, pasa esto, se ve que ahí está. Eh, Hay tres elementos que son fundamentales para que una venta sea óptima, ¿no? Mencionamos la metodología, pero también la disciplina. Eh, Suena un poquito duro, pero la venta, créanme que lo es, ¿no? Es un tema muy cuantificable y duro y por tanto mantener una disciplina de cuándo visito a mis clientes, en qué momento, si estoy presente también cuando se presentan problemas, etcétera, etcétera. Tener una disciplina de la visita, de refrescar la información, de mantener la agenda actualizada, es muy importante. Y eso es lo que nos va a asegurar que después haya buenos resultados. Entonces, esas son la base, pero acá lo que es importante mostrar es cómo se va dando, ¿sí? Y cómo se va monitoreando este cumplimiento, que como les dije en un inicio,
puede ser tan solo el monto total de la venta, puede ser el monto total, pero a su vez en qué productos, con qué rentabilidad, si estoy ganando territorio. Muchas empresas miden a un vendedor si tiene muchas cuentas, si en todas las cuentas está produciendo algún resultado, ¿sí? Esto es un poquito los cuadros que se van presentando. ¿Podemos continuar? Ale? Bueno, y acá algo importante. Esto es un comentario de Forbes de principios de este año, en enero 2025. Ay, gracias. Donde nos está contando la importancia que tiene esto del Data Driven Coaching y qué resultados está produciendo en forma global, ¿sí? Y luego, curioseando, pude ver que ya en el año 2011 había, en este caso de Harvard Business Review, un comentario sobre cómo se estaban incrementando las ventas, acá habla de algunos porcentajes en aquel entonces, a través de poder hacer este tipo de prácticas, ¿sí? O sea, no es una novedad, lo que pasa es que hoy contamos obviamente con un acceso a una información de datos, a un rigor, a metodologías más ajustadas, y por eso hay muchos mejores resultados. Un dato accesorio, pero solamente para que ustedes tengan un orden de magnitud, en empresas multinacionales, como fue el caso de SAP, cuando uno ve cuáles son aquellas personas del área de venta que superan la cuota anual, eh, caen en la cuenta de que son relativamente pocos, ¿sí? Entonces, realmente tener resultados de overachievement, como suele denominarse este tipo de cosas, es importante poder apoyar y darle herramientas a la fuerza de venta. Pero bueno, esto es válido para este proceso, pero también para otros, ¿sí? Adelante, Alejandra, por favor. Bueno, como les comenté antes, las expectativas es tener estas sesiones de coaching no son más de una hora, ¿sí? Están durante los 3 meses. Esto es algo totalmente flexible que se debe pactar con el área correspondiente, ¿no? Si fuéramos a otro proceso de recursos humanos, bueno, estas frecuencias obviamente van a variar, y por ahí no tienen por qué ser anualizados o por trimestre, ¿no? Pero sí lo importante es que se recibe de ese modelo de información que se pactó, tanto la persona que va a hacer el coaching y de ahí lo realmente diferencial de lo que se venía haciendo hasta ese entonces, un reporte donde va a tener datos duros de cómo su coachee está evolucionando en las pautas que acordaron. Y obviamente también le llega al coachee, de manera tal que el coachee ya puede ir a la sesión con una expectativa de qué es lo que quiere revisar que para él no está funcionando. Acá un tecnicismo, pero me pareció importante poder mencionarlo, que se usa un modelo de coaching ontológico. No sé la experiencia que pueden llegar a tener ustedes en temas de coaching, si han tomado, tuvieron alguna sesión, pero lo bueno que tiene este método es que es muy rápido, ¿no? O sea, fijo metas, hago un análisis como si fuera, no sé si acá la gente lo conoce, Alejandra, un análisis FODA, entiendo que sí, 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 sí pero lo conocen. ok, se hace de manera muy simple un análisis FODA con la persona, con el coachee, se fijan cuáles son las oportunidades de mejora y inmediatamente se hace el way, ¿no? Para usar la terminología de acá, o sea, la forma en que voy a ir transitando para el logro de mis objetivos, ¿sí? También se usan técnicas de PNL hoy día,
que tienen que ver con, digamos, temas que estén inhibiendo al coachee de poder seguir adelante, de tener una reunión, o algún tipo de barrera que lo esté inhibiendo del cumplimiento y eso ayuda a destrabar, ¿no? Entonces, lo importante es que una vez que coach y coachee terminan la sesión, hacen un acuerdo y sobre eso hay un seguimiento, ¿no? Y es lo que también formalmente la empresa va a poder observar. Y acá un tema fundamental y muy importante es hacer preguntas con final abierto. Esto es una recomendación básicamente para el coach, ¿no? Porque si no deja de ser coach. Si no, no es un mentor, no es una persona que le va a dar consejos. El coach va a tener como misión hacerlo pensar, hacerlo recapacitar, porque sé parte de una premisa básica y es que todos nosotros tenemos las herramientas para resolverlo. Pasa que a veces nos parece que no las tenemos disponibles y la función del coach es hacer de que aparezcan esos recursos y dejarlos disponibles para el cumplimiento del objetivo. ¿Podemos seguir, Alejandra? ¿Estamos bien de tiempo? Sí, sí, estamos bien. Ok, ok. Bueno, luego aquí un plancito de trabajo donde se pacta, en este caso, lo que nosotros hacíamos. Por favor, podés volver atrás porque está este problema que salta Sí, ya inmediatamente. Ahí está, está. gracias. Ahí está. En este caso teníamos un plan de trabajo de tantos meses, de tantas sesiones, se pactaba qué reporte recibe el coach, cuál es el coachee, y donde vamos a ver ahora, se ponían las expectativas del coachee para el logro. Había gente que solamente quería cumplir la cuota y otros que no. Eso era insuficiente y querían sobrepasarla, ¿no? Digo, cosas sencillas para podamos entendernos de qué tipo de cosas. Y estas sesiones eran de uno a uno, no eran grupales, no participaban los jefes, era en un ambiente de confidencialidad, simplemente que los resultados se iban a ver posteriormente, pero no en cuanto a saber cuáles eran las dificultades o trabas que tenía el coaching, ¿no? Eso queda dentro de un área de confidencialidad. Y se acordaban, como dije antes, acciones muy específicas y sí lo que se reclamaba es el compromiso del coachee para este cumplimiento. Seguimos uno más, por favor, Alejandro. Acá, simplemente para que ustedes puedan ver representado un ejemplo, ¿no? de un ejecutivo de ventas, entonces saber cuál era la cuota que la compañía le había asignado. Puede ser un ejecutivo o puede ser un líder de ventas que tenga varios ejecutivos. Es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tamaño promedio de sus deals, lo que se denomina el ticket promedio, cuántas oportunidades cerró? Y lo que sí se hacía, esto es muy interesante, es un benchmarking interno, o dicho de otra manera, se comparaba entre la propia población de vendedores quién era el que vendía los productos más rentables, quién era el que tenía todo su territorio trabajando, de manera tal de ir provocando una retroalimentación interna en si esta persona vende este producto y lo vende muy bien en todo su territorio, bueno, vamos a consultarlo. Y tal vez una de las acciones que se disparaba de acá era ir a visitar a esta persona para que le diera pero ya entre pares, cuál era lo que él hacía para que efectivamente se pudiera vender ese producto o para tener a todos sus clientes y no abandonar a algunos. En fin, esto se iba a ir viendo con la práctica. ¿Sí? Uno más, por favor. Bueno, acá
no es replicable, pero sí simplemente para que ustedes tengan una noción de cuál es el reporte que tenía el coachee y cuál es el que tenía el coach, ¿sí? Por ahí el coachee tenía algunas cosas mucho más pormenorizadas, donde él podía tener el termómetro de qué cosas tenía que mejorar para llevarlas a las sesiones. Y ya como para ir cerrando, sí, Alejandra, pasamos a la próxima. Quise traer acá algunos ejemplos de, bueno, empresas bastante emblemáticas, ¿no? El caso de McDonald's, cuando realmente colocó algo bastante sencillo, pero kioscos en sus propios locales y empezó a capturar información de sus clientes, pero también tenía información interna. Entonces, la oferta hacia el cliente era de qué es lo que tenía más disponible, que estaba en mejor temperatura, en fin, una serie de parámetros que ellos establecieron en función de su modelo de datos y eso se pudo ver reflejado en un, como dice acá, en incremento de ventas en Canadá, en Japón, ¿sí? Y otro caso muy similar es un caso de Starbucks, donde también a través de un programa de fidelidad que también estaba activo al momento de llegar al local, podían hacer una mejor oferta y acá no tenemos datos duros para compartir, pero sí que se expandió muchísimo esta población de personas que se fidelizaron y que dejaban información y obviamente le podían dar una mejor oferta a cada uno de sus clientes. Con lo cual, seguimos ya casi como para terminar. Tiene una pregunta, ¿no? Eh, ¿Hay algo para mejorar en alguna de las áreas? En el caso de ustedes en recursos humanos, piénsenlo del punto de vista de procesos, ¿no? Lo que sería el recruiting, lo que sería beneficios, no sé, ustedes son la gente que conoce de esos procesos, pero si hay algo para mejorar, eh, ¿puedo hablar de una mejora si no la llevo a una parte cuantitativa? O sea, si no tiene un número. Y bueno, si la respuesta es que sí, acá tenemos una herramienta, ¿sí? Que nos va a obligar a visitar ese proceso, conocerlo en profundidad, armar un modelo que represente lo que la organización quiere para ese proceso en particular y empezar a medir la mejora, si fuera el bienestar del lugar de trabajo, en fin, lo que sea. Y acá sí les comparto algo que pienso eh, que no debe ser ninguna sorpresa, pero mucha gente se para en la inteligencia y reconoce el talento para tener mejores resultados. Pero para mí, esto es personal, y creo que hay data que lo avala, hay un factor que es la inteligencia emocional que definitivamente potencia a la inteligencia cognitiva y que me va a permitir tener mejores resultados. Y si ustedes quieren, de alguna manera, el Data Driven Coaching es un mix de ambos, ¿no? O sea, la parte dura, la parte numérica, pero también la parte humana, ¿no? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo puedo vencer las barreras que se me presentan? Espero haber cumplido en el tiempo, Alejandra, y bueno, eso era lo que tenía para compartirles. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la exposición. Acá Leonardo está ahí aplaudiendo. No sé si tienen alguna pregunta, o sea, me gusta mucho este enfoque, chicos, porque es
es la unión, ¿no? Data driven, o sea, necesito datos para darte ese coaching. Muchas empresas dan coaching a sus colaboradores. Guillermo nos trajo un ejemplo de ventas, pero la verdad que son muchísimas las empresas que dan coaching a sus colaboradores, escuchándolos, comprendiéndolos, con empatía, con todas esas habilidades blandas que ustedes han aprendido durante toda la carrera y que son sumamente importantes, pero en este caso están acompañadas de estas habilidades no tan blandas, ¿no? Llamadas muchas veces números duros, y que son los datos, o sea, cómo te ayudo con una escucha activa, con una comunicación acorde, pero con datos duros, ¿no? Mirá, las últimas ventas más exitosas tuvieron estas características. Entonces, está este coaching basado en datos. No hago un coaching así medio como en el aire, ¿no? Entonces, es un enfoque muy interesante juntando estos aspectos más hard de los indicadores, ¿sí?, que nosotros estamos viendo, con aspectos más blandos que obviamente los hace un coach